ya se anuncia los preparativos del gobierno para la venta de las acciones de la planta Punta Catalina. Esto es algo que ha venido manejándose y en la medida que avanzan los días se acelera esto, y uno de los grandes contactos y resultados que tuvo el viaje del presidente a China es un poco de insuflar y de determinar recursos que siempre son necesarios para completar este proceso de terminar la planta de Punta Catalina, que va a producir la suficiente energía de manera que pueda llevarse al mercado la compra de los productos y obviamente a precios más baratos, por no depender del precio del petróleo, sino del carbón. Es algo que es una apuesta que ha hecho el gobierno. Ha podido establecer el control del tema del medio ambiente, pero en términos generales creo que vamos a salir adelante con este proyecto, y la importancia que tiene el mismo de poder bajar los precios de la electricidad, de la energía, que en el caso de nosotros son sumamente altos y que tienen una condición que al filo del año 2019 pudiéramos comenzar a ver los resultados. Pero ya está por ahí, por el ambiente, ese hecho de que evidentemente se está trabajando con todo esto. Eso de Punta Catalina es la apuesta que yo digo que menos arriesgada, pero de las más altas que ha hecho el presidente Medina en su gestión de gobierno. Porque pudo superar una suerte de presiones y de críticas. Esto estuvo envuelto literalmente en el caso de Odebrecht. El presidente dio una declaración responsable y respaldó y salió adelante, y ahí está Punta Catalina prácticamente ya en periodo de prueba. Ya se hizo una caldera prueba, y ya evidentemente que el año que viene tendremos esa energía que está ahí a punto de desarrollarse. Pero bueno, eso es lo que está por ahí por el medio. Una de las declaraciones del ministro de Hacienda, el señor Donald Guerrero, es evitar el financiamiento, o sea, que el gobierno tenga que entrar, tomar otro préstamo para completar el financiamiento de Punta Catalina. O sea, si llegan los inversionistas, como de hecho llegarán, porque hay muchas personas, muchos inversionistas interesados en adquirir la otra parte, luego del gobierno, o sea, de sociedad con el gobierno para la adquisición de Punta Catalina. Entonces eso evitaría que el gobierno tenga que tomar otro préstamo, de bastante que hemos tomado en los últimos meses, y lo que genera preocupación, pues bueno, tenemos que terminar pagando esos préstamos de la adquisición de las tributaciones. Entonces eso es una parte interesante de lo que explica el artículo 59 del proyecto de presupuesto que está en el Congreso Nacional. Entonces lo que evitaría ese financiamiento por parte del gobierno. A mí me gustó escuchar ayer, porque es la primera vez que escucho, es la primera vez que conozco de la motivación del famoso artículo 59, que es un artículo que está contemplado en el proyecto de presupuesto que se está conociendo en el Congreso de la República para el año 2019. El proyecto general de presupuesto, con lo que establece esa pieza que tiene que ver con los ingresos que proyecta el gobierno para el año que viene, el año calendario, y la proyección de cómo se va a gastar el dinero recibido, cómo se va a manejar el tema de la deuda, los servicios por la deuda interna y externa. Eso ahí se contempla por una obligación constitucional. Entonces el proyecto tiene ese artículo que algunos diputados y senadores lo han denunciado, fundamentalmente congresistas de la oposición. Dicen ellos que con el artículo se pretende afectar un derecho fundamental del llamado primer poder del Estado. Al primer poder del Estado se le llama a los diputados y a los senadores, que son los que forman el llamado poder legislativo, y son ellos en el Congreso los que tienen autoridad constitucional para poder aprobar enajenación de bienes del Estado. Solo puede eximir del pago de impuestos mediante una ley del Congreso de la República. El presidente no lo puede hacer por vía administrativa, solo puede disponer de los bienes del Estado. El Congreso de la República tiene que sancionar cualquier decisión en esa materia.
Por tanto, de lo que se está tratando ahora con este artículo es de que el Congreso de la República le dé una autorización, le dé una licencia al Ejecutivo para que el Ejecutivo pueda colocar en venta hasta el 10% de las acciones o de empresas del Estado. Decía el superintendente de Valores, Gabriel Castro, que es la persona a quien escuché hacer la explicación muy adecuada y oportuna por lo que se estaba generando. Decía Gabriel Castro que de lo que se trata es de que el gobierno quiere saber cuál es el valor que tienen las propiedades del Estado. Y específicamente hay un propósito claro que es con Punta Catalina. El gobierno quiere colocar en el mercado el 10% de las acciones de Punta Catalina, según la revelación que hizo ayer aquí y que hoy está en portada, por lo menos la vi en uno de los diarios que hizo el superintendente de Valores de la República Dominicana. Y yo digo, si es así, si ese es el propósito, debo decir que me ha convencido la explicación de Gabriel Castro. Creo que debieron explicarla antes y que debieron darle esa explicación a la comisión bicameral. La comisión bicameral es una comisión compuesta por diputados y senadores, que es la comisión que por lo regular le someten el proyecto de presupuesto y que está integrada por diputados y senadores que son conocedores del tema económico. Cuando hay lo que le llaman en el Congreso comisión de Hacienda, una comisión en el Senado, una comisión en la Cámara de Diputados. Cuando se integra la comisión bicameral, se designan en esa comisión a diputados y senadores que son de esa parte, que manejan esos temas de la economía. Y entonces a esa gente, debió explicársele si el proyecto de presupuesto tenía algunas novedades, como en efecto tiene este proyecto, pues debimos explicarle a estos señores y señoras de qué se trataba y cuál es la intención del Estado, y así nos evitamos el ruido, ¿verdad? O por lo menos si el ruido se hacía, porque la oposición tiene que hacer su trabajo, el ruido se hacía, pero ya en conocimiento de causa, ya el ruido se hacía por las razones políticas, pero ya tenían la información los diputados y los senadores, que evidentemente supongo que la tendrán ahora por los medios de comunicación, o no sé yo si ya se ha producido algún encuentro adicional que la prensa no maneja para que el ministro de Hacienda o para que el director general de presupuesto le dé la explicación a los diputados y senadores que ellos han estado demandando. Es bueno, creo que es bueno que sepamos cuál es el valor de las empresas del Estado, que alguien pueda, o sea, que se pueda colocar en bolsa para que alguien pueda apostar, ofertar para compra de acciones. Eso es interesante. Y así sabemos realmente qué es lo que tenemos, cuál es el valor real de las empresas del Estado. Así que vamos a ver si es suficiente con la explicación que se ha dado para convencer a los congresistas de la aprobación del proyecto. Pero Punta Catalina es un negocio redondo. Yo de verdad que uno no tiene los parámetros, y después de que aquí se creó una comisión como la que todo el mundo sabe que se creó, donde habían integrantes muy reputados, y esa comisión dio a conocer que la operación fue buena, que la operación fue lícita, a pesar de la torpeza que se ha cometido en la estructuración del expediente para poder hacer la acusación del caso de Brecht, que intentó presentar a Punta Catalina como contaminada en principio, después eso se recogió, trató de limpiarse, pero yo creo que esa comisión hizo un trabajo y esa comisión ha establecido que la operación fue buena. Y yo digo, si eso no fue suficiente, entonces bastaría con irnos ahora a las ofertas que están haciendo empresas extranjeras para comprar Punta Catalina total o parcialmente. Si el gobierno dice, como en efecto dice, y está en los números, de que la inversión ha sido de 2.700 millones de dólares, incluyendo los 750 millones que está reclamando Odebrecht por trabajo previo a la construcción de la planta, para el acondicionamiento del terreno, para corregir algunas dificultades del terreno, para preparar el muelle que va a servir de atracadero para el carbón y los combustibles con el que va a generar esas dos plantas. Entonces, si están ofertando una suma igual a la que el gobierno dice que se ha invertido para construir las plantas, pues entonces uno tiene que creer que el negocio fue bueno y que el gobierno hizo un negocio adecuado de 2.700 millones de dólares. Y digo que es un negocio redondo y bueno porque cualquier negocio importante, o sin ser importante, cualquier negocio por simple que sea, en el que usted se mete, a usted le dicen, usted tiene garantizado
el suministro de eso que usted produce. Ese es un buen negocio. No hay manera de que se prescinda de la generación de Punta Catalina una vez prendan. Entonces, si usted compra Punta Catalina, usted sabe que a ese negocio que usted tiene le van a comprar siempre. Si usted puso ese colmado en esa esquina... La venta está asegurada. La venta está segura. Usted puso ese colmado en la esquina, y en la esquina no hay más colmado en todo el sector. La gente de ahí tiene que comprar el colmado obligado, diariamente. Ahí va a comprar la comida del día, la de la semana, ahí hay que comprar. Entonces, ese es un negocio redondo. El que invierte en la compra de acciones en Punta Catalina está siendo uno de los negocios más seguros y rentables que puede tener hoy la República Dominicana. Yo no conozco, uno no conoce en detalle nada más de lo que se ha dicho. El presidente de la República dio la información que yo he citado ya en varias oportunidades, de que si se va a hacer una licitación, va a ser una licitación internacional para la venta de las plantas o para la venta de acciones de las plantas. Ayer lo que decía Gabriel Castro es que lo que se ha contemplado, y que a eso responde el artículo 59 del proyecto de presupuesto, es colocar en venta un 10% para a partir de ahí ver lo que se oferta. Interesante.